Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio que ahora podamos llevar a cabo, ahora sí, con todo el favor de Dios, nuestra consideración bíblico-escatológica número 110, 110. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de considerar la noticia más importante de todas las noticias. Sabemos que tú vienes y nos gozamos en ello. Te ponemos en tus manos este tiempo y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe siempre para que nosotros consideremos desde la más pequeña hasta la más grande de las ideas, pero todo bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, lo cual rogamos y mucho agradecemos por lo que has hecho hasta aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En esta ocasión, nosotros vamos a direccionarnos al enfoque particular de esta serie, ¿okay? Porque el enfoque general de esta serie es inminente arrebatamiento y consagración personal. Pero el enfoque particular siendo la profecía de las 70 semanas de Daniel, en este caso, en esta consideración bíblico-escatológica, va a ocupar el lugar preponderante. Entonces, vamos a manejarnos, claro que sí, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero en una forma pues más profunda que como lo hemos tratado hasta ahorita. Y yo voy a iniciar, por lo tanto, compartiendo con ustedes una cronología, ¿ok? Una cronología muy importante que es precisamente la introducción con la que yo voy a empezar a tratar lo relativo, bueno, a seguir tratando lo relativo a la semana 70 de Daniel, porque nosotros ya hemos visto una parte de la semana 70, precisamente cuando nosotros hemos analizado en consideraciones bíblico-escatológicas anteriores los tres primeros sellos, claro, correspondientes a la primera serie de juicios apocalípticos que nos presenta el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros tendríamos que entrar pues ya al cuarto, porque del primero al tercero ya están tratados. Entonces iniciaríamos con el cuarto, pero yo quiero hacer una introducción, precisamente a esa parte de la semana 70, la primera serie de juicios apocalípticos, es decir, los sellos, iniciando desde el cuarto, porque el primero, el segundo y el tercero, pues ya los vimos, ¿verdad? Solamente tienen que buscarlos en algunas consideraciones bíblico-escatológicas anteriores a esta, que es la 110. Muy bien. Yo quiero recomendar a ustedes como parte de su reserva bibliográfica con respecto a tiempos finales un nuevo libro, ¿ok? Un nuevo libro cuyo nombre es Jerusalén traicionada, y este libro pues tiene como autor a Mike Evans. Entonces yo estoy dando pues el crédito, ¿verdad? De acuerdo al copyright. Miren, ustedes pueden pensar quizá, o algunos de ustedes pensar, ¿por qué nosotros tenemos, claro que sí, preponderantemente la palabra de Dios, que es lo que nos importa, y que es el libro Archie contra Super VIP, ¿verdad? El non plus ultra, porque este es el libro cuyo autor es Dios. Este libro es el que está rigiendo todo lo que decimos aquí y lo que dejamos de decir. Pero
cuando nosotros estamos analizando ideas que tienen que ver con pues con todos los análisis que son vertidos con respecto, claro que sí, a la palabra de Dios, que es el fundamento, claro que sí. Nosotros no solamente nos manejamos por lo que yo pienso o por lo que yo digo, claro que no, porque yo ya he dicho que este no es meramente un trabajo intelectual para solamente estar buscando datos o solamente aprender por aprender, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero no es el punto de inflexión, no es el punto preponderante. El punto preponderante es que a través de las 300 consideraciones bíblico-escatológicas que ya han sido publicadas, pues a través de YouTube, a través de Radio Vida, Hermosillo 104.7 FM, y a través de Iglesia Misión, pues las dos últimas a través de Facebook, que nosotros tomemos conciencia con la acción correspondiente del hecho de que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. Entonces, el objetivo de estos trabajos es, claro que sí, darle la gloria a Dios y que usted y yo estemos preparados para enfrentar la eternidad, sea vía inminente arrebatamiento o sea muerte. Y claro que sí, que nosotros lo compartamos con la mayor cantidad de gente que podamos hacerlo para que también ellos sigan caminando y o empiezan a caminar con nosotros por la avenida de la consagración, teniendo como meta el cielo. ¿Ok? Mire, si a usted se le hace problemático, vamos a decir, en cierta medida, manejar los contenidos de las más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas que ya han sido vertidas, que ya han sido publicadas, yo lo que quiero dejar en su mente listo es que el mensaje preponderante es: Cristo viene pronto, inminente arrebatamiento, es decir, en su primera fase, inminente arrebatamiento, antes de que empiece la semana 70. Ahorita vamos a pasar a la semana 70 y entonces estamos a la espera de la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la segunda que yo ilustro con el dorso de mi mano derecha sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho, que se realizaría después de los 7 años proféticos de los cuales está formada la semana 70. Muy bien, miren, cuando nosotros estamos hablando de la semana 70, acuérdense que tenemos varias carnes en el asador y ahora tomamos esta carne y las demás siguen ahí en el asador, ¿verdad? Con todo el favor de Dios. Cuando nosotros hablamos de semana 70 y pensamos en una definición de semana 70, pues nosotros podemos definirla como tribulación y gran tribulación. También podemos hacer notar algunos detalles preponderantes, como el hecho de que en la semana 70 Dios viene a cerrar con broche de oro todo lo que dijo que iba a hacer con Israel. Entonces, a manera de introducción, yo quiero compartir con ustedes la cronología de Jerusalén y la historia judía desde el tiempo del rey David. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros veamos de una forma mucho más específica el rastro de sangre que yo compartí con ustedes en algunas consideraciones bíblico-escatológicas anteriores, no muy lejana a esta.
vimos un rastro de sangre de todo lo que el pueblo de Israel ha venido dejando como una huella a través de su paso por la historia universal. Pero ahora lo quiero hacer de una manera más profunda, porque ahora estamos en una retroalimentación, en un repaso, donde yo espero que quede más asentado y claro en nuestra mente el significado de lo que pasa con Israel en la historia y en la profecía. Bien. Entonces, claro que sí, ya di crédito a Mike Evans en su libro Jerusalén traicionada. Quiero que vayan ustedes meditando en esta cronología de Jerusalén y la historia judía desde el tiempo del rey David. Miren, vamos a empezar alrededor del año 1000 y ahorita, más adelantito, nos abocamos pues al cuarto sello de la primera serie de juicios apocalípticos, que con los sellos, las trompetas y las copas forman 27. Bueno, ya vimos 3 y vamos a pasar al cuarto, es decir, en los primeros sellos de 7 por 1, 7, 7 por 3, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, ¿verdad? Bueno, 7, 14 y 7, 21, sí. Desde los 21 hemos visto 3, ahorita vamos a seguir con el cuarto, pero para ubicarnos mejor vamos a ver esta cronología. Miren, alrededor del año 1000 antes de nuestro Señor Jesucristo, David, el rey David, captura Jerusalén y la hace su capital. ¿Okay? Alrededor del año 970 antes de nuestro Señor Jesucristo, el rey David, poco antes de su muerte, unge a Salomón como su sucesor. Acuérdense de primero de Crónicas 28:9. Y tú, David, le dice Salomón, y tú, David, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, pero si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Nosotros hemos visto cómo de primero de Crónicas 28:9, que es un hecho, ¿verdad? Él tiene que ver con la entrega del reino, era ese periodo es periodo de oro del pueblo de Israel, descendencia de Israel, descendencia de Jacob, alrededor del año 970, ¿ok? El rey David, poco antes de su muerte, unge a Salomón como su sucesor. Y esta es una justificación escritural para que nosotros tengamos en nuestra mente lo que significa entregar el corazón a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que Él sea Señor de lo que pensamos, de lo que sentimos y de nuestras obras, de las obras de la voluntad. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, intelecto. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Vamos a redireccionarlo al área de los sentimientos, de lo que sentimos. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, le hallarás, pero si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces aquí está intelecto, sentimiento y pues vamos a buscar la voluntad. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, intelecto, al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Lo estamos redireccionando a los sentimientos. Y con ánimo voluntario. Ahí está la voluntad, ¿ok? Entonces, cuando
cuando Dios, Proverbios 23-26, te dice, dame, hijo mío, tu corazón, te está pidiendo lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es decir, lo que te define como persona. Así que si ya se lo diste, te felicito, sigue consagrándote a Él. Y si no se lo has dado, dile, yo te doy mi corazón. ¿Qué le estás dando? Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, pero todos los días. ¿Ok? Porque la consagración debe ser constante. Muy bien, entonces, alrededor del año 970 a.C., el rey David, poco antes de su muerte, unge a Salomón como su sucesor. Y en ese contexto es que estamos definiendo, pues, una definición de corazón, lo que piensas, sientes y haces. Hay que darlo a nuestro Señor Jesucristo y seguirlo consagrando siempre a Él. ¿Para qué? Para que estemos listos para ser arrebatados en el inminente arrebatamiento, o si muriéramos en este instante, irnos inmediatamente al cielo. Vale la pena. Antes de nuestro Señor Jesucristo, en el año 953, Salomón dedica el primer templo en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Alrededor del año 930, antes de nuestro Señor Jesucristo, el reino se divide en Israel y Judá. Alrededor del año 740, antes de nuestro Señor Jesucristo, Isaías, el profeta Isaías, el príncipe de los profetas, inicia su ministerio profético que duraría 50 años. ¿Ok? Alrededor de los años, bueno, mejor dicho aquí es, de los años 724 al 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, Asiria derrota a Israel. Llevan a las tribus del norte al cautiverio. Miren, estos datos pues se quedan grabados, claro que sí. Entonces, pues es claro con el propósito de que en cualquier momento, pues ustedes puedan tenerlo como un marco de referencia para ubicar cualquier evento o cualquier dato, porque es mucho más fácil hacerlo así. Bueno, en el año 625, ¿ok? En el año 625, sí. En el año 625, antes de nuestro Señor Jesucristo, Jeremías, el profeta Jeremías, inicia su ministerio profético, que duraría hasta el año 586, 586. En el año 605, antes de nuestro Señor Jesucristo, el rey Nabucodonosor de Babilonia derrota al faraón Necao de Egipto en la batalla de Carquemis. Judá se ve atrapada en medio, y es cuando se llevan a Daniel y a sus amigos, los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, se llevan a Daniel y a sus amigos al cautiverio en Babilonia. ¿Okay? Eso fue en el 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. En el año 597 antes de nuestro Señor Jesucristo, los ejércitos babilónicos atacan a Jerusalén. 10,000 deportados, ahí en ese evento hay 10,000 deportados, incluyendo al profeta Ezequiel. ¿Okay? En el año 588, es decir, 588 antes de nuestro Señor Jesucristo, el ejército de Babilonia empieza el sitio de Jerusalén. En el año 586, 586, se efectúa la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, y entonces en esa ocasión va al cautiverio la mayoría del pueblo judío.
En el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo, el imperio medo-persa conquista Babilonia. Ciro emite el decreto permitiendo el regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. En el año 536, 536, los cautivos empiezan a regresar a Jerusalén. Zorobabel comienza la reconstrucción del templo. En el año 534, la oposición detiene la obra del templo. En el año del 520 al 516 antes de nuestro Señor Jesucristo, se concluye la reconstrucción del templo. Del año 520 al 516 antes de nuestro Señor Jesucristo, se concluye la reconstrucción del templo. En el año 558, 458, antes de nuestro Señor Jesucristo, Artajerjes permite que Esdras regrese a Jerusalén con más cautivos. En el año 445, antes de nuestro Señor Jesucristo, Nehemías reedifica los muros de Jerusalén. En el año 332, antes de nuestro Señor Jesucristo, Alejandro Magno conquista la región. Y aquí se realiza el comienzo, el inicio del gobierno helenista en Jerusalén, pues de los helenos, de los griegos en Jerusalén. En el año 168, 168 antes de nuestro Señor Jesucristo, Antíoco IV Epífanes saquea Jerusalén, prohíbe la práctica del judaísmo, establece en el templo la abominación desoladora. En el año del año 166 al 160, del 166 al 160, se lleva a cabo la revuelta macabea. ¿Okay? El templo se recupera de nuevo en el año 164, 164. Y aquí es donde se lleva a cabo una milagrosa provisión de aceite por 8 días. Y este es precisamente el origen de la fiesta del Hanukkah. Hanukkah se escribe H-A-N-U-K. Otra vez se repite la K-A-H. La fiesta del Hanukkah. Muy bien. En el año 142, 142, del 142 al 129, es decir, al 129, se lleva a cabo la autonomía judía bajo la dinastía Asmonea. ¿Okay? Del año 129 al año 63, antes de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo la independencia judía bajo el reino asmoneo. ¿Okay? En el año 63, el ejército romano, por órdenes de Pompeyo, conquista Jerusalén. ¿Cuándo? En el 63, antes de nuestro Señor Jesucristo. Del año 40 al año 37, antes de nuestro Señor Jesucristo, los partos conquistan Jerusalén. En el año 37, antes de nuestro Señor Jesucristo, Herodes el Grande sitia Jerusalén. En el año 20, ¿okay? En el año 20, como apliqué, en el año 20, antes de nuestro Señor Jesucristo, Herodes empieza la reconstrucción del templo. ¿Okay? En el año 20, antes de nuestro Señor Jesucristo, como aplique, Herodes empieza la reconstrucción del templo.
alrededor del año 7 al 4 antes de nuestro Señor Jesucristo, aquí pongamos mucha atención. ¿Cómo aplique y en la línea de pensamiento que aplique, que ahorita no nos vamos a abocar ese asunto porque pues nos llevaría mucho tiempo, solamente quiero dejar esto. Alrededor del año 7 al año 4 antes de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que de repente tú dices, ay, ¿cómo está el asunto? Bueno, aquí tendríamos que ver varias líneas de pensamiento que serían convergentes con las más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas que ya hemos tratado con anterioridad. Pero aquí lo único que quiero dejar en su mente es que cómo aplique y en la línea de pensamiento que aplique, vamos a ubicar por cuestión de análisis, claro que sí, alrededor del año 7 al año 4, antes de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Parece broma, ¿verdad? O sea, ¿cómo que nació del año 7 al año 4? Bueno, pues para que vean cómo donde interviene la mano humana, pues hay errores. Pero cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, no hay errores. La Biblia no tiene errores. Contiene paradojas que son aparentes contradicciones, pero la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia no se contradice porque tiene paradojas que son aparentes contradicciones. Pero la Biblia no se contradice porque es la palabra de Dios. Entonces, solamente voy a dejar alrededor del año 7 al 4, antes de nuestro Señor Jesucristo, pues se lleva a cabo, parece una broma, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo aplique y en la línea de pensamiento que aplique y que sea convergente con las ya más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas. Y en el año 4, antes de nuestro Señor Jesucristo, muere Herodes el Grande. Roma aplasta la revuelta judía. Muy bien. Hasta ahí llegamos antes de Cristo, pero ahora vamos con después de Cristo. Acuérdense que estamos viendo una cronología con la cual nos está ayudando, claro que sí, Mike Evans en su libro Jerusalén traicionada. Muy bien. Alrededor de los años 26 al 30, año 26 al 30, alrededor de esos años, ya estamos hablando ahora de después de Cristo, después de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estamos hablando ya de nuestra era, ¿verdad? Pues ya, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos nosotros que del año 26 al año 36, ya después de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a Poncio Pilato, procurador de Judea, trasladando a Cesarea, la capital. ¿Okay? De los años 37 al 41, el emperador romano Calígula intenta grabar su imagen en el templo. El año 66, después de nuestro Señor Jesucristo, se viene la revuelta judía. ¿Okay? Guerra contra los romanos que dura 5 años. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, el ejército de Tito destruye Jerusalén y el segundo templo. En el año 73, después de nuestro Señor Jesucristo, viene la caída de Masada
el último bastión de la revuelta judía. En el año 132, después de nuestro Señor Jesucristo, el emperador Adriano destruye a Jerusalén y declara ilegal la circuncisión y el guardar el Shabbat, o sea, el sábado. Planea construir el templo de Júpiter sobre las ruinas del templo. ¿Okay? En el año 132 al año 135, después de nuestro Señor Jesucristo, viene el levantamiento de Bar Kokhba. Se escribe B grande, B de barco, B-A-R, espacio, K-O-C-H-B-A. Entonces, del 132 al 135, después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo el levantamiento de Bar Kokhba y Roma recupera temporalmente a Jerusalén. En el año 135, después de nuestro Señor Jesucristo, Adriano recupera la ciudad y expulsa a los judíos bajo pena de muerte. Reconstruye la ciudad y le pone por nombre Aelia Capitolina, A-E-L-I-A espacio Capitolina, y la región Siria et Palestina. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el primer nombre que ya he deletreado. ¿Sí? Estamos hablando ahí, pues, de una ciudad a la cual Adriano le puso por nombre Aelia Capitolina, pero a la región le puso Siria et Palestina. ¿Ok? Y aquí es precisamente en este año, en el 135, después de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo jura limpiar. ¿Ok? Jura limpiar, ¿quién? Pues Adriano, ¿verdad? En el año 135, después de nuestro Señor Jesucristo, jura limpiar de la memoria del mundo, de una vez por todas, la ex capital judía. Hasta creía que lo podía hacer. Este Adrianito, ¿verdad? Adriano quería borrar, no, él juró limpiar de la memoria del mundo de una vez por todas la ex capital judío, pero no se hace lo que Adriano dice, se hace lo que Dios dice, ¿ok? Nada de andar limpiando de la memoria del mundo de una vez por todas la capital judía, claro que no. Bueno, en ese año 135, después de nuestro Señor Jesucristo, también a los judíos no se les permitirá, bueno, en ese año, eso quedó asentado, que a los judíos no se les permitiría entrar en su ciudad capital durante los siguientes 500 años. En el año 313, después de nuestro Señor Jesucristo, el emperador Constantino se convierte, entre comillas, yo le pongo las comillas, y el cristianismo se legaliza en el Imperio Romano. ¿Cuándo? Pues en el 313, después de nuestro Señor Jesucristo. En el año 335, en el año 335, después de nuestro Señor Jesucristo, se termina la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Pero permítanme añadir con respecto a la fecha anterior, que es el año 313, 313, después de nuestro Señor Jesucristo, añadir la segunda nota al 313 después de nuestro Señor Jesucristo. El emperador Constantino
se convierte, dijimos entre comillas, se convierte y el cristianismo se legaliza en el Imperio Romano. Pero tenemos una notita adicional para el 313 después de nuestro Señor Jesucristo, y es esta. Constantino, quien gobierna desde la capital bizantina, envía a su madre Helena para que busque los sitios santos en Jerusalén. Y ahora sí nos vamos al 335 después de nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos que en ese año se termina la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En el año 614, después de nuestro Señor Jesucristo, los persas saquean Jerusalén. En el año 628, bueno, de aquí en adelante todos van a ser después de nuestro Señor Jesucristo. En el año 628, Jerusalén es capturada de nuevo por los bizantinos bajo Heraclio. En el 638, el califa Omar conquista Jerusalén. Empieza la dominación musulmana de Jerusalén. ¿La dominación qué? Musulmana de Jerusalén, y se permite que los judíos vuelvan a su ciudad. En el 691 se construye la cúpula de la roca, la mezquita musulmana en el monte del templo. ¿Cuándo? En el 691 después de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que ya de aquí en adelante, y los que he dicho, señalando después de nuestro Señor Jesucristo, pues ya de aquí en adelante todos son después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el 750, la dinastía abasida de Bagdad se apodera del control de Jerusalén. Alrededor del año 950, la dinastía Fatimí de Egipto conquista Jerusalén. Se destruyen todas las sinagogas e iglesias. En el año 1071, Selyuk, Selyuk, conquista Palestina y destroza Jerusalén. Persigue tanto a judíos como a cristianos. En el año 1097, después de nuestro Señor Jesucristo, Godofredo de Bouillon dirige la primera cruzada a Jerusalén. Godofredo de B de barco, B grande, Bouillon, dirige la primera cruzada a Jerusalén. En el 1099, después de nuestro Señor Jesucristo, los cruzados sitian a Jerusalén y capturan la ciudad. Matanza en gran escala de casi 40, fíjense nada más, qué barbaridad. Ok. Matanza en gran escala de casi 40,000 judíos. De casi 40,000 judíos y musulmanes. Los cruzados declaran a Jerusalén la capital de su reino latino. En el año 1187, después de nuestro Señor Jesucristo, los musulmanes capturan de nuevo a Jerusalén bajo Saladino. ¿Quiénes? Los musulmanes. Quien anima a los judíos y cristianos orientales a asentarse en Jerusalén y a ayudarle a luchar contra los cruzados latinos. En 1241 muere Saladino. La lucha de los herederos pues se presenta, y los negociantes alemanes hacen el trato para devolver Jerusalén, excepto el monte del templo, al control cruzado. En 1244, mercenarios contratados por el sultán egipcio expulsan a los cruzados de Jerusalén.
En 1291, después de nuestro Señor Jesucristo, los mamelucos reinan desde el Cairo. Jerusalén se convierte en ciudad de exilio para criminales peligrosos y oficiales gubernamentales caídos de la gracia. En 1516, después de nuestro Señor Jesucristo, el Imperio Otomano sucede al Imperio Mameluco. ¿El Imperio qué? Otomano. En 1517, Jerusalén en manos de los turcos. ¿En manos de quién? De los turcos. Y va a seguir estándolo en los siguientes 400 años. ¿Ok? Importante. 1517, Jerusalén en manos de los turcos, y lo seguiría haciendo en los siguientes 400 años. Bien. De 1537 a 1541, después de nuestro Señor Jesucristo, se reconstruyen los muros de Jerusalén bajo Solimán el Magnífico. En el año 1799, a ver si dije la fecha, ¿verdad? 1537 a 1541, se reconstruyen los muros de Jerusalén bajo Solimán el Magnífico. En 1799, después de nuestro Señor Jesucristo, Napoleón avanza contra el Imperio Otomano. ¿Contra el Imperio qué? Otomano. Desde el frente egipcio, detenido antes de llegar a Jerusalén. ¿Ok? En el año 1860, después de nuestro Señor Jesucristo, Mishkenot Sha'ananim, primer barrio judío, se los voy a deletrear, ¿ok? El nombre del primer barrio judío construido fuera de los muros de Jerusalén, se deletrea así: Mishkenor espacio SHA espacio ANANIM. Mishkenot Sha'ananim, primer barrio judío construido fuera de los muros de Jerusalén. Ahora, de aquí en adelante, nosotros vamos a ver, pues, cómo corresponda y cómo aplique, claro, cómo corresponda y cómo aplique. Vamos a tomar en cuenta lo que tiene que ver con el sionismo y el moderno Estado de Israel. Claro que aplica, pues claro, después de nuestro Señor Jesucristo. Sionismo y el moderno Estado de Israel. Del año 1882 a 1903, después de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la primera Aliyá. Se escribe así: A-L-I-Y, Y o Y, A, con acento en la A, la primera Aliyá. Es decir, la primera inmigración en gran escala de judíos a Palestina. Entonces, cuando nosotros nos hablemos de alguna de las aliyá, bueno, nos estamos refiriendo a inmigraciones en gran escala de judíos a Palestina. Entonces, la primera aliyá, inmigración en gran escala de judíos a Palestina, empieza conforme aumenta la persecución en Rusia y en Europa Oriental. Y eso sucedió de los años 1882 al año 1903. Ok. En el año 1896, después de nuestro Señor Jesucristo, Teodoro Herzl, les voy a deletrear su nombre.
Theodor, está en inglés, espacio, Herzl, fundador del sionismo. Teodoro Herzl fue el fundador del sionismo en el año 1896, claro, después de nuestro Señor Jesucristo. Fundador del sionismo, Teodoro Herzl, Herzl, publica The Jewish State, es decir, se lo voy a deletrear, espacio Jewish, espacio State, es decir, el Estado judío. Publica el Estado judío y aboga por la creación de un Estado judío en Palestina. En el año 1897, después de nuestro Señor Jesucristo, se reúne en Suiza el primer congreso sionista y se promueve la inmigración a Palestina. De los años 1904 a 1914 se lleva a cabo la segunda Aliyá, primordialmente desde Rusia y Polonia. Yo tengo pues en mis archivos, ¿verdad?, de notas periodísticas, tengo uno, se los debo, donde aparece Vladimir Putin, según estoy llorando por su amor a los judíos. ¿Qué amor a los judíos ni qué nada? Y luego ahí él relata de que pues él era muy pobre y tal, y de cómo, bueno, eso sí no lo dudo, que los judíos le ayudaron y que él los ama y tal. ¿Y por qué creen que los grandes movimientos en contra de judíos tienen como sede muchas veces Rusia? Entonces, no todo es lo que parece. Luego se los comparto. Entonces se me hace raro ver a Vladimir Putin llorando por su amor a los judíos. Bueno, ok. Otra vez, en el año 1897, después de nuestro Señor Jesucristo, se reúne en Suiza el primer congreso sionista y se promueve la inmigración a Palestina. Bueno, esto ya lo dijimos, que de 1904 a 1914, después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo la segunda Aliyá, primordialmente desde Rusia. ¿Desde dónde? Desde Rusia. ¿Por qué? Bueno, hay que investigarlo, ¿verdad? Desde Rusia y Polonia. En 1916, después de nuestro Señor Jesucristo, Inglaterra, Francia y Rusia, otra vez, Inglaterra, Francia y Rusia firman el acuerdo Sykes-Picot. Se escribe Syokes, espacio Picot. Bueno, se puede pronunciar Sykes-Picot, ¿ok? Otra vez, se escribe Syokes, espacio Picot, dividiendo el anterior imperio otomano. ¿Imperio qué? Otomano. Derrotado en la Primera Guerra Mundial. Inglaterra recibe el control de Palestina. Francia el control de lo que ahora es Líbano y Siria. En 1917, después de nuestro Señor Jesucristo, la declaración de Balfour, B grande Balfour, la declaración de Balfour, ratifica el establecimiento de un territorio nacional, entre comillas, para los judíos en Palestina. Los británicos capturan Jerusalén, o sea, Inglaterra, pues, y empieza el gobierno de mandato.
También después de nuestro Señor Jesucristo, de los años 1919 a 1923, se lleva a cabo la tercera aliyá. Principalmente, ya dijimos que era una aliyá, ¿verdad? Inmigración en gran escala de judíos a Palestina. Bueno, aquí en el año, desde 1919 a 1923, después de nuestro Señor Jesucristo, viene la tercera aliyá. A-L-I-Y o Y-A con acento a la A, principalmente desde Rusia. ¿Desde dónde? Desde Rusia. Ok. Bueno, entonces, cuando nosotros seguimos adelante, entonces nos encontramos que en el año 1920, ¿ok? En el año 1920, después de nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, se lleva a cabo la fundación de la Haganá, H-A-G-A-N-A con acento a la A, la fundación de la Haganá, organización de autodefensa judía. Hay disturbios árabes contra los judíos en Jerusalén. En el año 1921 también, pues después de nuestro Señor Jesucristo, se nombra a Amin al-Husseini gran mufti de Jerusalén. Se deletrea así: H-A-J espacio A-M-I-N con acento la I espacio A-L espacio H-U-S-S-E-I-N-I. ¿Ok? En 1921, después de nuestro Señor Jesucristo, se nombra a Amin al-Husseini gran mufti de Jerusalén. En el año 1922, después de nuestro Señor Jesucristo, el libro blanco de Churchill, C-H-U-R-C-H-I-L-L, el libro blanco de Churchill establece Transjordania al este del río, abarcando el 78% del territorio asignado por el mandato, o sea, por el mandato británico. En 1925, después de nuestro Señor Jesucristo, Vladimir Jabotinsky funda el movimiento llamado el revisionismo sionista. Su nombre se escribe así. Bueno, Vladimir, pues no hay problema. Y su apellido es J-A-V, B de barco, B grande, B-O-T-I-N-S-K-Y-O-Y. Entonces, Vladimir Jabotinsky, en 1925, después de nuestro Señor Jesucristo, funda el movimiento llamado el revisionismo sionista, predecesora, ¿ok? O predecesor del partido político Herut, H-E-R-U-T, Herut, y del moderno partido Likud, L-U-K-U-D, ¿ok? Eso es 1925. En 1929, también después de nuestro Señor Jesucristo, vienen las revueltas árabes contra los judíos que oran en el muro occidental de Jerusalén. ¿Revueltas qué? Árabes, ¿ok? Del año 1924 al año 1932, después de nuestro Señor Jesucristo, viene la cuarta aliyá, principalmente desde Polonia. De los años 1933 al 1939 viene la quinta aliyá, la mayoría desde Alemania. Chequen el punto. Desde 1936 a 1939, después de nuestro Señor Jesucristo, vienen movimientos nacionalistas árabes. ¿Nacionalistas qué? Árabes.
y causan disturbios para detener la expansión territorial judía en Palestina. Apoyan a Hitler. ¿A quién? A Hitler. ¿Dónde? En la Segunda Guerra Mundial. En el 1939, después de nuestro Señor Jesucristo, el Libro Blanco británico da al traste a la Declaración Balfour, B de barco, B grande, A-L-F-O-U-R. El Libro Blanco británico da al traste a la Declaración Balfour, detiene la inmigración judía a Palestina, condenando a millones de judíos europeos al holocausto. Los encierran pues vilmente, los ponen como si fueran jaulas. ¿Para qué? Pues para hacerlos víctimas del holocausto. Muy bien. Bueno, eso no estuvo muy bien, eso estuvo muy mal. Estoy diciendo por el orden que llevamos. Ok. Claro que muy mal. Fíjense todos los ataques, todo el rastro de sangre que está pintando el pueblo de Israel, claro, descendencia de Israel, descendencia de Jacob. Del 1944 al año 1945, después de nuestro Señor Jesucristo, la Brigada Judía, aquí está la Brigada Judía, parte de las fuerzas británicas lucha junto con los aliados. ¿Cuándo? Pues de 1944 a 1945. La Brigada Judía, parte de las fuerzas británicas, lucha junto con los aliados. Ahí me voy a quedar para convertir esta parte de esta cronología en el final de la consideración bíblico-escatológica número 110. 110 para continuar en la próxima, que sería con todo el favor de Dios, la número 1, o sea, la 111, con todo el favor de Dios, ¿ok? Entonces terminamos nuestra consideración bíblico-escatológica número 110, cuando estamos haciendo la referencia a los años 1944 y 1945, después de nuestro Señor Jesucristo, y donde estamos puntualizando la Brigada Judía, parte de las fuerzas británicas, lucha junto a los aliados. Y aquí terminamos la consideración bíblico-escatológica número 110, para continuar, con todo el favor de Dios, en la 111. Y yo me despido con la frase de memorización obligatoria, ¿verdad? Si ustedes quieren y pueden, espero que sí. La persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Empieza a consagrarse a Satanás y eso no le conviene a nadie. Consagrémonos cada día, cada hora, a nuestro Señor Jesucristo, pero no como a nosotros nos gustaría, sino como lo define el Espíritu Santo. Dios les bendiga y como siempre un privilegio estar aquí con ustedes.